Estamos ahora con Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez, Radio Caritas te saluda. Buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. Muchas gracias por atender, porque la gente nos pregunta y le prometimos que te trasladaríamos a vos hoy la consulta. Exactamente, ¿qué es esta suerte de reconversión de la moneda del guaraní, el sacarle un cero? ¿Puedes explicarnos esto? Con mucho gusto, Carlos Martínez. Es una propuesta del Banco Central para simplificar la comprensión de las cifras para el procesamiento electrónico de datos y para las mega variables macroeconómicas. Es decir, la idea es buena, es poder decirlo en forma más sencilla con menos números. ¿Cuánto es, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Paraguay en un año? Ese es un ejemplo solo, porque resulta que tenemos que hablar de millones y millones, y a veces 3 veces millones de guaraníes, o sea, trillones. Y cuando lo expresamos en guaraníes, nos marea, porque no sabemos ni cómo decir eso, ¿verdad? Cuando hay tantos ceros, que son a veces 12 ceros, a veces son 16 ceros, a veces son 20 ceros, y ya marea. Entonces, lo que solemos hacer los profesionales que nos dedicamos a manejar esas variables es utilizar esos mismos importes en dólares. Y eso es una dificultad, porque hay que andar viendo qué tipo de cambio se utiliza, por ejemplo. Estoy hablando desde la óptica de un profesional del sector privado. Sí. Desde la óptica de las cuentas nacionales, es siempre mejor utilizar menos números para expresar esas variables, porque todo lo simplifica el procesamiento electrónico de datos hoy en día si son pocos números. Si son muchísimos números, ya hasta la misma procesadora electrónica, o sea, las computadoras tienen ya dificultades también, ¿verdad? O sea, el propósito es bueno. Y además el país está pasando por una estabilidad económica bastante buena en los últimos 10 años. Sería realmente el momento apropiado para aplicar eso. Pero, Carlos Martínez, ninguna propuesta económica tiene solo aspectos positivos, también tiene aspectos negativos. Por eso es que hay que hablar con claridad y no ideologizar el asunto, presentando solamente cosas positivas. Lo negativo en esta cuestión es que hay que aclarar qué se va a hacer con los decimales, porque así como está planteado, o por lo menos así como yo lo leí en uno de los últimos documentos, lo que van a hacer es solamente eliminar un dígito. Y eso no sería suficiente, porque entonces estaríamos utilizando décimas y centésimas otra vez, o sea, estaríamos otra vez dependientes de centavos, de monedas, ¿verdad? Y llevábamos mucho tiempo, décadas incluso, ya sin manejar monedas. Es una ventaja no manejar monedas. También es una desventaja, porque hay veces que si hay muchos automáticos, o sea, cajeros automáticos que procesan monedas, no habría problemas, ¿verdad? Exacto. Pero siempre el manejo de monedas es un inconveniente. Bueno, entonces lo que habría que aclarar con los técnicos del Banco Central es qué es lo que ellos están proponiendo. Porque si es así como yo entendí en uno de los últimos documentos que leí, un artículo que hoy en día cuesta, vamos a suponer, 1.567 guaraníes, como van a eliminar los 3 últimos dígitos, supuestamente, eso sería 1,56 guaraníes. Ah, claro. Pero resulta que no eliminan 3 dígitos, eliminan solamente 1, porque mantienen los 2 dígitos relacionados con centavos, ¿verdad? Eso significa que nos ahorramos en la exposición de números solamente un dígito y no el tan mentado ahorro de 3 dígitos. Es decir, no se está entendiendo bien la cosa. Porque si el problema fuera solamente de los dígitos, entonces se podría, por supuesto, elaborar una propuesta que elimine definitivamente los 3 dígitos y que ese producto que cueste, digamos, 1,567 ya en el futuro, cueste solamente 1 o cueste solamente 2, ¿verdad? Es decir, que realmente se eliminen los 3 dígitos. Eso sería un aporte a las
simplificación. Entiendo. Lo otro sería algo así como Yaguar Airei, es decir, mucha alaraca, como se suele decir en los cuentos infantiles, para que la gallina ponga solamente un huevo, ¿verdad? Claro, claro. Aparte de eso, esa cuestión técnica se puede aclarar, hay que ponerse de acuerdo nomás a nivel técnico y después difundir eso, que lo que hoy en día cuesta 1.567 guaraníes, en el futuro costará solo 1.000. Si cuesta solo 1.000, va a haber deflación. Y si cuesta 2.000, va a haber inflación. Porque se está aumentando nominalmente el valor, ¿verdad? Sí, claro. Entonces allí caemos en el otro tema que hay que analizar por separado también. La gente puede tener la sensación, independientemente de que se ajuste hacia arriba o hacia abajo los decimales, de que se está encareciendo el costo de vida. Y hay veces que no es solamente una sensación del consumidor, sino que realmente en la práctica algunos supermercados y almacenes pueden utilizar la reconversión monetaria como excusa para realizar en la práctica un aumento de precios, con lo cual la inflación sería real. Es decir, hay que prestar mucha atención a esa preocupación de los consumidores, porque si a nivel técnico no está claro el ahorro de 3 dígitos, porque en la práctica vamos a ahorrar solamente un dígito, hasta que se tome la decisión de redondear todo en un número, pero ahorrándose efectivamente los 3 dígitos, la pregunta clave está entonces, Carlos Martini, ¿cómo se ajusta ese número? Si hay otros 3 dígitos que se ahorraron, ¿se ajusta hacia arriba o se ajusta hacia abajo? Y eso no está claro todavía. La propuesta que yo leí dice que se va a ahorrar solamente un dígito, que ese producto que costaba 1.567 guaraníes costaría 1,56 nuevos guaraníes, claro, lo que significa introducir nuevamente las monedas. Claro, se mete en la moneda otra vez, claro que sí. ¿Y esto para el ciudadano es conveniente, no es conveniente esta reconversión? Y es que no está claro el método. Si vamos a utilizar 2 dígitos otra vez, entonces nos ahorramos solamente un dígito. Entonces, el motivo principal de la reconversión monetaria desaparece, porque el objetivo era eliminar 3 dígitos para hacer más fácil la comprensión numérica de las variables económicas y financieras, ¿verdad? Claro. Y si ese no va a ser el método, si el método va a ser realmente eliminar 3 dígitos, entonces ¿cómo van a hacer para redondear? ¿Van a redondear hacia abajo o van a redondear hacia arriba? Eso no está claro. Y la cosa es demasiado importante para que haya cuestiones como esta, que son fundamentales y que nos están aclarando. Pero por supuesto, con razón que hay tanta inquietud en la gente que me preguntaba qué significa esto. Y en términos de, me pregunta la gente, en términos de inflación, ¿esto puede afectar positiva o negativamente? Y eso depende de que los técnicos del Banco Central se decidan por eliminar definitivamente los 3 dígitos. Ya. En ese ejemplo de 1,56, ahí eliminan solamente un dígito. Exacto. Porque desapareció el 7, ¿verdad? Pero si en el futuro va a quedar solamente un dígito, hay que ponerse de acuerdo en si va a quedar 1, entonces estaría fomentando la deflación. O si va a aumentar a 2, porque entonces se estaría fomentando la inflación. Con razón que hay todavía muchas dudas. Esto en teoría, ¿cuándo tendrían que empezar a regir de acuerdo a las autoridades, Ricardo? Y lo sensato sería que no entre a regir nunca si es que no se aclaren definitivamente estas cosas. Por supuesto, sería terrorífico esto, con razón que a la gente le cuesta entender. Pero ¿tienen algún plan en el Banco Central de cómo encarar esto? Y yo creo que eso habría que preguntarles a ellos. Mi opinión de un técnico imparcial, yo no estoy comprometido con el gobierno ni pertenezco a ningún partido político, es que estas cosas tienen que aclararlas antes de poner en práctica nada. Pero por supuesto, o si no, me imagino la confusión. ¿Y esto no lo han hecho hasta ahora? Esto no lo han hecho hasta ahora. Cuando presentaron la idea de los dígitos, al final vamos a ahorrar no solamente un dígito. Sí. Hay que aclarar mucho. Vamos a hablar con la gente del Banco Central. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos.
Hace un gusto. Igualmente, era Ricardo Rodríguez Silvero. Si podemos hablar, Ada, con alguien del Banco Central que nos explique qué significa esta reconversión de la moneda paraguaya del guaraní, sacándole dígitos, y por lo tanto con lo que se supone es que se trabajaría con menos ceros en la moneda y sería más simple, pero cómo encararlo es el tema fundamental.